Las que pagarán los autónomos por sus empleados en el salario mínimo interprofesional se elevarán aún más en 2025. La Seguridad Social confirma que las bases subirán un 0,17% más que el sueldo mínimo. El primer boletín de noticias red de la Seguridad Social de este año incluye algunas novedades importantes para los autónomos y negocios con asalariados que han entrado en vigor este año. A pesar de que el Gobierno todavía no ha aprobado la nueva subida del salario mínimo interprofesional SMI para 2025, la Seguridad Social ya ha establecido que las bases por las que los autónomos y negocios pagan las cotizaciones de sus empleados en el sueldo mínimo se actualizarán automáticamente cuando se apruebe el incremento. Así se recoge en el último boletín de noticias red publicado el pasado 13 de enero, donde también se incluyen otra serie de cuestiones que afectarán a los autónomos y pequeños negocios. Por ejemplo, la exclusión de la cotización en base al sistema de ingresos reales de algunos socios de cooperativas o los nuevos requisitos de mantenimiento del empleo para las empresas que declaren en ERTE. Aunque todavía no hay acuerdo interno del Gobierno, todo parece indicar que tarde o temprano volverá a subir el salario mínimo profesional este año y quizá con efectos retroactivos desde el 1 de enero. La mesa de nosotros, como expertos, para decidir cuánto se incrementará el SMI, ha propuesto un aumento de entre el 3,4% y el 4,4%. La ministra, lo que supondría un aumento de cientos de euros al año en los costes laborales, entre ellos las cotizaciones que pagan los autónomos y los negocios. Según se recoge en el boletín red de la Seguridad Social, las bases mínimas subirán este año un 0,17% más de lo que lo haga el salario mínimo interprofesional SMI. Por tanto, los autónomos y negocios con empleados en el sueldo mínimo tendrán que pagar al final entre un 3,57% y un 4,57% más por empleado después de que se apruebe el alza. Las bases mínimas de cotización se actualizarán automáticamente con el salario mínimo y, según se recoge en el primer boletín red del año, las bases mínimas de cotización de los grupos de cotización de los regímenes que las tengan establecidas se incrementarán de forma automática en el mismo porcentaje que lo haga el salario mínimo interprofesional incrementado en un sexto. Es decir, si el nuevo incremento del sueldo mínimo se aprobase en febrero, desde ese momento también lo haría la base mínima de cotización, según la cual los negocios pagan la cuota mensual por sus empleados a la tesorería, sumando un 0,17% adicional. En este supuesto hay que tener en cuenta lo más probable es que el aumento del SMI se apruebe con carácter retroactivo, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, desde el 1 de enero. Por tanto, también lo harían las bases de cotización de los asalariados en el sueldo mínimo, por lo que los negocios tendrían que abonar las diferencias de cotización correspondientes a los primeros meses del año. Luego estarían las novedades en la cotización de algunos colectivos de autónomos. Asimismo, el boletín de Noticias Red recoge algunos de los cambios en las cotizaciones de los autónomos que se han ido aprobando en los últimos meses y que entraron en vigor con el cambio del año. Por ejemplo, el incremento del límite hasta 16.672,66 euros en las cotizaciones de los autónomos en pluriactividad para tener derecho a la devolución de hasta el 50% del exceso. Por otro lado, y con efectos desde el 1 de enero de 2025, se excluye del sistema de cotización por ingresos reales a los autónomos que sean socios de cooperativas que dispongan de un sistema intercooperativo de prestaciones sociales complementario al sistema público, según nos explican desde la Seguridad Social. En este caso, especifican a los autónomos que elegirán su base de cotización mensual en un importe igual o superior a la base mínima del tramo 1 de la tabla general, es decir, pagarán un mínimo de 298 euros de cuota, contando con el mecanismo de equidad intergeneracional MEI, que este año asciende al 0,8% de la base de cotización. Luego están las nuevas condiciones para mantener las bonificaciones en los negocios que declaren un ERTE. Por otro lado, la Seguridad Social también recoge la última modificación de la Ley General de la Seguridad Social, donde se establecen nuevos requisitos de mantenimiento de los puestos de trabajo para los autónomos o negocios que se vean obligados a declarar un expediente de regulación temporal de empleo ERTE. En concreto, las exenciones en la cotización estarán condicionadas al mantenimiento en el empleo de las personas trabajadoras afectadas durante un mínimo de 6 meses y un máximo de 2 años siguientes a la finalización del periodo de vigencia del expediente. De no hacerlo, las empresas deberán reintegrar el importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas con relación a la persona trabajadora respecto de la cual se haya incumplido este requisito, con el recargo y los intereses de demora correspondientes, según añaden desde la Seguridad Social. Todo estableciendo ciertas excepciones, como que el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario o cuando se interrumpa el periodo de prestación de servicios de los trabajadores fijos discontinuos. No olvidéis de suscribiros a este vuestro canal Gestory, Gestoya YouTube.